Hola, bienvenidos al curso Nociones de Deep Learning para Inteligencia Artificial Generativa de Texto, también conocido como Cómo programar tu propio chat GPT. Mi nombre es Joaquín y voy a ser quien los guíe a través del temario. En este curso vamos a ver aquellos contenidos de Deep Learning necesarios para aprender acerca del funcionamiento de los grandes modelos de lenguajes como ChatGPT o Llama. Entendemos por Deep Learning a la rama de estudio de la inteligencia artificial, que trata con redes neuronales de múltiples capas, las cuales no pueden ser entrenadas sin aplicar técnicas de normalización, debido a un problema que se conoce como la explosión o el desvanecimiento de los gradientes. Durante el resto del curso vamos a ver precisamente qué significa todo esto en profundidad. En el primer y segundo módulo les voy a tratar de explicar los mecanismos que intervienen en el entrenamiento de una red neuronal. Lo dicho acá vale para modelos de redes neuronales en general, sean deep o no. Para eso vamos a reinventar la rueda y vamos a implementar en Python todos los algoritmos necesarios para poder crear nuestros propios modelos de redes neuronales. Para cuando terminemos deberíamos tener una idea bastante clara de qué es una red neuronal y cómo se entrena. El primero de los componentes necesarios para entrenar redes neuronales se llama autograd o motor automático de cálculo de gradientes. Este motor se encarga primero de representar nuestro modelo de red neuronal como una función matemática. Segundo, de calcular y llevar un registro de la contribución de cada uno de los operandos de la función a su resultado. Y tercero, de implementar un algoritmo que se llama backpropagation, que permite hacer todos estos cálculos de una manera eficiente. Para esto el motor representa las funciones matemáticas como un grafo dirigido acíclico de operaciones. Cada nodo del grafo representa un valor y se relaciona con otros mediante operaciones matemáticas como la suma o la multiplicación. El motor calcula la contribución parcial de cada nodo o valor al resultado de la función mediante el cálculo de derivadas parciales de cada valor respecto al resultado de la función. Les propongo entonces que codeen conmigo y reimplementemos un autogrado. En particular, me gustaría que reimplementemos Michigrad. Michigrad es un pequeño autograd hecho con fines educativos. Es un clon de Micrograd, que es el motor de cálculo de gradientes de Andrei Karpathy, que justamente está ideado con fines educativos, con fines pedagógicos. Hemos mejorado algunos aspectos del código de Micrograd en Michigrad, en especial la parte que tiene que ver con la visualización de los grafos. Michigrad básicamente lo que hace es envolver cada uno de los valores escalares, debido a que solo trabaja con valores escalares, en objetos value que soportan algunas operaciones matemáticas. La idea es que internamente Michigrad permite construir el grafo de operaciones de estas funciones usando los objetos value y calcular los gradientes, es decir, la contribución de cada uno de los nodos intermedios al resultado final de la función. Uno pensaría que un motor de cálculo de gradientes puede llevar miles o cientos de miles de líneas de código, sin embargo, nada más alejado de la realidad. Para el caso de Michigrad, el motor, que es la parte que implementa los values, no tiene más de 110 líneas de código. Por supuesto, Michigrad no implementa todas las operaciones, implementa solo algunas, lo que permite también que podamos extenderlo todo lo que nosotros queramos de vuelta, tratando de hacer esto con fines educativos. Además, Michigrad incluye un módulo de redes neuronales que implementa lo que se conoce como perceptrones multicapa. Los multilayer perceptrons son eso, capas de perceptrones que están implementados en base a una neurona. Y estas neuronas usan los values del engine de Michigrad, del motor de Michigrad, para ser entrenados. Lo primero que necesitamos entonces para construir un motor de cálculo de gradientes es tener una intuición bastante bien formada de cómo calcular derivadas de una función, qué información proveen las derivadas y cómo podemos servirnos de esta información para entrenar redes neuronales. Lo que les propongo es entonces ponernos manos a la obra. Vamos a hacer algunos ejercicios en Python y vamos a tratar de entender bien cómo se calculan las derivadas y qué información nos dan al respecto de las funciones. Manos a la obra entonces.
Lo que vamos a hacer primero es tratar de entender cómo se calcula una derivada respecto a una función, en particular la derivada en un punto. Y qué información nos da la derivada en ese punto respecto de la función de la cual estamos calculando la derivada. Vamos a empezar haciendo unos imports, que van a ser más o menos siempre los mismos. Vamos a importar NumPy como NP y Matplotlib para poder hacer unos gráficos. Y vamos a ir tratando de conseguir una intuición acerca de qué es una derivada y qué información nos da. Imagínense que tenemos una función f de un parámetro x, ¿sí? Y la función bien podría ser la siguiente: 2 por x al cuadrado menos 3 por x más 4. ¿Sí? Esto es una función. A esta función le podemos pedir un valor. Podemos decir f de, por ejemplo, 5, y nos va a decir cuál es el valor de la función en ese punto, ¿sí? Lo podemos hacer así para todos los puntos. En particular, en f de 0 parece que la función vale 4 y tiene sentido porque si vemos cuál es el valor de la función en 0, este término se cancela, porque es 0 por 2, 0 al cuadrado por 2 es 0, y 3 por 0 también es 0, entonces parece razonable que la función valga 4 en 0. Pero bueno, a mí me interesa saber cuáles son los valores de la función en todos los puntos para un rango de x. Entonces lo que puedo hacer es calcular f de x para un rango de valores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener una lista lo voy a definir como arreglo de NumPy, np_arrange desde -3 o -5 hasta 5, avanzando de a0 a 1. Lo que voy a hacer es llamar a f de xs, y esto me va a devolver ahora un arreglo de valores, ¿sí? Con todos los valores posibles para la función. Lo que yo puedo hacer ahora es hacer un plotear el valor de la función y más o menos entender cómo es la forma de la función. Tiene sentido que esto sea una parábola, ¿no? Estoy viendo si tiene sentido. Claro, yo estoy dibujando todos los valores posibles, que son como 100 valores, pero en realidad yo quiero que el eje x sea este conjunto de valores, ¿no? Ahora sí tiene sentido el eje x, ¿sí? Fíjense que yo puedo poner acá el label para el eje x, ¿sí? Voy a decir que esto es x, así, x, ¿sí? Entonces, cuando x es 0, la función vale alrededor de 4. Yo podría acá poner también una grilla, ¿sí? Para tener un poco más de idea de las coordenadas, ¿no? Bueno, ahora que sabemos más o menos la forma de la función, yo lo que voy a estar interesado en conocer es, bueno, la derivada en algunos puntos, y en particular en el signo de la derivada. Es decir, si yo estoy parado en este punto, pongamos por ejemplo x igual a -2, ¿qué pasa si yo me muevo hacia x más positivos con la función? La función va a ser más grande o más chica. Intuitivamente, mirando el gráfico, vemos que si yo me muevo hacia x mayores, más positivos, la función se va a hacer más pequeña, ¿no? Eso quiere decir que el signo de la derivada va a ser negativo, indicando que la pendiente de la función en ese punto va a ser negativa, ¿sí? Por el contrario, si yo me paro en x igual a 2 o en x igual a 4 y me muevo hacia x todavía más positivos, la función pareciera que va a tomar valores más positivos. Eso quiere decir que la función crece a medida que yo aumento el tamaño de x, y eso quiere decir a su vez que la derivada para la función en ese punto, en el punto 4 o en el punto 2, va a ser positiva, indicando que, bueno, que hay un crecimiento de la función. El valor de la derivada, ya no el signo, sino el valor, me va a indicar cómo de rápido crece esa función. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la derivada de esta función. Recordarán de sus clases de cálculo que había una forma de calcular las derivadas de la función de manera analítica, es decir, resolviendo algunas ecuaciones para determinar el valor exacto de la derivada en un punto para una función cualquiera.
Se acordarán también que había casos en los cuales la función era muy complicada, por lo tanto era difícil obtener la derivada de manera analítica. Y lo que hacíamos en esos casos es aplicar la derivada por definición para poder calcular cuál es el valor de la derivada en ese punto. Como vamos a estar trabajando con funciones con muchísimos términos, del orden de miles o millones incluso de términos, es muy difícil calcular la derivada, el valor exacto de la derivada de manera analítica. Lo que vamos a terminar haciendo entonces es justamente aplicar la definición de derivada en un punto. Para esto lo que vamos a hacer es recurrir a la definición de derivada en un punto, derivada Wikipedia, donde, si ustedes recuerdan, la derivada en un punto por definición se calculaba como el límite para h tendiendo a 0 de lo que vale la función en ese punto más un h, muy chiquito, menos lo que vale la función en el punto que me interesa, todo dividido el h. Esto es lo que vamos a tratar de implementar para calcular la derivada de la función en un punto. Entonces, ¿cómo escribimos la derivada por definición en Python? Bueno, vamos a estar interesados en calcular la derivada de la función en un punto. Elijamos uno, por ejemplo, en x igual a 0. Definamos x igual a 0 y preguntemos cuánto vale la función en ese punto. Resulta que la función en ese punto vale 4. Y la idea de la derivada es que nos diga qué pasa cuando yo me muevo un cachito de 0 hacia los positivos, ¿no? Es decir, yo voy a estar parado en 0 y quiero saber qué pasa con la función cuando me muevo hacia el 1 positivo, ¿no? ¿Y cuánto? Y bueno, es cuánta distancia me voy a mover desde el 0 para los positivos, me lo va a decir h. Y en realidad h yo quiero que sea un valor muy chiquito, por ejemplo 0,001, ¿sí? Intuitivamente vamos a ver que si yo me muevo en x por la línea azul hacia los positivos, la función debería hacerse más chica. De hecho, si yo calculo acá cuánto vale f de x más h, ahora vamos a ver que es menos que 4. De hecho es 3.999 algo. Esto quiere decir que en realidad la derivada va a ser negativa, pero vamos a ver eso, cuánto de negativa. Y la idea es que calculemos entonces por definición, usando la definición de derivada que vimos recién, que es el límite para h tendiendo a 0, en este caso en el punto es para un h muy chiquito, cuánto vale f de x más h, menos cuánto vale f en x, ¿sí? Todo eso dividido h. Y acá hay que poner paréntesis para que evalúe primero la resta entre f de x más h y f de x. Esto de acá entonces nos va a decir cuánto es la derivada para la función en el valor 0. De hecho nos va a decir una aproximación, porque recuerden que la derivada exacta es en realidad el valor de la función cuando h tiende a 0, es decir, es el límite. Entonces yo podría achicar todavía un poco más h, y bueno, cada vez voy a obtener un valor más cercano a la derivada real, hasta que eventualmente yo me zarpe y si pongo muchos ceros, eventualmente el valor es incorrecto. Y es incorrecto porque en realidad estamos usando aritmética en punto flotante para representar números que son muy exactos, ¿no? Como no podemos representar exactamente cuánto vale el valor, y bueno, si el h es muy chiquito, este f de x más h termina siendo igual a f de x, entonces esto da 0, y bueno, como esto no es 0, en realidad el resultado termina siendo 0. Pero bueno, hasta cierto punto podemos jugar con h suficientemente chicos y podemos acá estar prácticamente seguros de que la derivada en 0 para esta función en particular, depende de cuántos ceros ponga, será menos 3 o menos 2.9. Pero bueno, para estar seguros de cuál es el valor de la derivada en ese punto, lo que podríamos hacer es calcular la derivada analíticamente en esta función, ¿no? Si lo hacen, van a ver que el resultado es efectivamente menos 3. El menos nos indica que a medida que el x crece,
la función se hace cada vez más chica. Y además el 3 nos dice cómo de rápido se hace más chica, ¿sí? Vamos a probar a hacer esto mismo ahora para x igual a 2. Lo único que tenemos que hacer es cambiar sencillamente acá x por 2, ¿sí? Y esto nos debería decir cuánto vale la derivada en x igual a 2. Pareciera que el resultado es 5, seguro es positivo. Y bueno, habrá un punto acá en el cual la derivada se hace 0. Yo calculo que, a ver, esto debería ser 0 más o menos probablemente en 1. Me voy a arriesgar y voy a probar acá x igual a 1, pero no va a ser. En 1 todavía, en 1 la derivada es 1, en un medio la derivada es menos 1, así que en 1,75 la derivada es 0. En 0,75, en 3 cuartos la derivada es 0. A ver, esto lo puedo hacer y más o menos intuitivamente sin hacer muchas cuentas porque la función es relativamente simple. De vuelta, a medida que hagamos esto un poco más complejo, que la función sea un poco más compleja, que tenga muchos más términos, y bueno, la derivada va a ser más difícil de calcular. En particular va a ser mucho más difícil de calcular analíticamente. Bueno, a ver si esto me sale. Lo que vamos a hacer es calcular la derivada en todos los puntos. Para eso vamos a tener nuestro xs acá, ¿sí? Igual al arrange desde menos 5 hasta 5, avanzando de a 0 a 1. Vamos a tener un h, que también va a ser muy chiquito. Y lo que vamos a hacer es pedirle a Python que nos calcule la función de xs ahora más h, f de xs más h, menos f de xs, de vuelta todo esto dividido h, y de vuelta acá necesito los paréntesis. Esto debería devolverme ahora un arreglo con las derivadas de f de x para todos los x en el rango menos 5 más 5, ¿sí? Con un h en particular súper chiquito, ¿no? Efectivamente, si corro esto, esto me devuelve un arreglo de un montón de números, ¿sí? Algunos son negativos y estos corresponden a esta parte de la función, ¿sí? El rango entre menos 5 y 0.75. Hay un lugar por acá en el cual esto es 1. No, porque evidentemente el 0.75 no es parte de los XS. Como yo estoy avanzando de 0.1, el 0.75 no entra. Podría tratar de avanzar de a 0.5, en cuyo caso ahora tengo muchos más números, muchos más resultados. Uno de estos sí debería ser 0, ahora el 0.75 debería estar en XS. Y bueno, hay números muy chiquitos, ¿sí? Son casi 0, probablemente porque no está exactamente el 0.75 en el rango. Anyhow, lo que quiero hacer es plotear esto. Lo que voy a hacer es llamar a plot con xs ahora y todo esto. Y lo que voy a tener ahora es el... Ups, tengo un paréntesis de menos. Ahí va. Y lo que voy a tener ahora es un gráfico de la función derivada, en particular de la función de f, de esta función derivada, que en los valores menores a 0.75 es negativa y en los valores mayores a 0.75 es positiva. Y bueno, como es una función cuadrática, la derivada es una función lineal. Siempre la derivada tiene un grado menos que la función, que la f, ¿no? Lo que voy a hacer es poner acá la grilla, plot.grid, y además, sí, ahí creo que se ve,
Y bueno, lo que puedo hacer es preguntar el valor como dice acá, el valor en 0,75, que bueno, es 0. Entonces ahí estoy seguro que alrededor de por acá, ¿sí? 0,75 es... Podría hacerlo para un rango un poco más chico, así se ve mejor. Ups, desde -3 hasta 3. Ahora sí. Y sí, acá, efectivamente, en 3/4, la derivada vale 0. ¿Sí? Para todos los valores anteriores, esto quiere decir que la función es estrictamente decreciente. Y para todos los valores mayores de 0,75, la función es estrictamente creciente. ¿Sí? Eso quiere decir la derivada de la función en todos los puntos. Lo que quiero que hagamos ahora es hacer esto un poquito más complejo, darle una vuelta de rosca. Y la vuelta de rosca va a tener que ver con agregar más variables. Ahora no vamos a tener una función que depende solamente de x, sino una función que depende de más variables. Y lo que vamos a ver es que podemos calcular la derivada respecto de cada una de esas variables de manera independiente. Claro, ahora vamos a tener dificultades para graficar esto. ¿Por qué? Porque una función de dos variables, la derivada ahora ya no va a ser una línea, tampoco el valor de la función va a ser una línea, sino para una función de dos variables el gráfico es un plano, es en 3 dimensiones. Si la función tuviera 3 variables, bueno, sería un hiperplano, ¿no? Lo podrían ver como un video de frames. El gráfico va a estar en 4 dimensiones. Y a su vez la derivada también. Pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos en calcular la derivada para una de las variables a la vez. Entonces vamos a calcular las derivadas para la función de a una de las variables a la vez. Esto es lo que se conoce como derivadas parciales. Entonces vamos a escribir una función un poco más complicada. Permítanme agregar algunas celdas más. Y yo voy a copiarme de mi código un ejemplito que tiene la forma de algo así como una red neuronal. ¿Sí? Nuestra función ahora es L. ¿Por qué L? Porque L va a representar la función de pérdida de nuestra red neuronal. L va a depender de los valores de I. Estas van a ser las etiquetas de nuestro conjunto de entrenamiento. En este caso va a ser un valor solo, pero potencialmente podrían ser muchos. Además, L va a depender de X, ¿sí? Una variable. Va a depender de W, otra variable. Y va a depender de B, otra variable. Es decir, L es función de 4 variables diferentes. Vamos a poder calcular, ahora vamos a ver, cuál es la derivada de L respecto de cada una de esas variables, ¿sí? Pero primero vamos a ver un poquito qué forma tiene L. Y ya no me va a interesar tanto la derivada en función de X, en particular, de la variable X, sino que me va a interesar calcular las derivadas para las variables W y B. W y B van a ser los pesos de nuestra red neuronal, ¿sí? En un perceptrón los W son los pesos y los B también es en realidad un peso que no depende de la X, por eso está separado del W. Es como si tuviera un por 1 el B. Pero bueno, tanto B como W son parámetros de nuestro modelo y son los que podemos modificar para que la red neuronal aprenda. ¿Y cómo vamos a modificar la red neuronal para que aprenda? Y bueno, vamos a tratar de que el L, que es la función que mide el desempeño de nuestra red neuronal,
sea mínimo. Sea mínimo con respecto a el valor I, que es el valor de la etiqueta, de lo que queremos que el modelo aprenda. ¿Sí? Ok, vamos a jugar un poquito con la función L. Para este ejemplo en particular, L vale 9. Pero como les decía, ahora yo puedo ver cuánto vale L para cualquiera de las variables. ¿Sí? Yo podría modificar el valor de I, podría modificar el valor de B y podría para cada uno de esos hacer un gráfico distinto. Sin embargo, no tiene sentido modificar X o Y, porque tanto X como Y son valores dados por el problema, son fijos en el dataset. Para X, yo quiero que el modelo aprenda Y. Esto en general tiene la forma de un dataset. Si yo tengo una foto de un gatito y el objetivo del modelo es que la red neuronal aprenda si hay gatitos o no, y bueno, para esa foto que tiene un gatito, el resultado es que la foto tiene un gatito. No puedo modificar ni la foto ni el hecho de que la foto tiene un gatito. Lo que sí puedo modificar es el W y el B para que la red neuronal aprenda. Entonces va a tener sentido ver cuánto vale la función respecto de W y respecto de B. Es decir, cómo cambia la función a medida que yo cambio los valores de W y B. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Lo que yo voy a hacer es ahora tener un WS, ¿sí? Que va a ser un NPArrange, ¿sí? Un rango de valores de NumPy. Puede ser entre -1 y 1. Total, no necesito muchos valores. Lo voy a agrandar, voy a hacer entre -3 y 3. Avanzando de a 0 a 1, también no hace falta mucho más. Además voy a definir uno igual para los Bs. ¿Sí? Voy a tener un array de Bs. Y lo que voy a hacer es dejar uno fijo y ver cuánto vale la función para todos los puntos WS o BS. Permítanme copiar esto, así como está, y reemplazar primero acá W por WS. No le voy a asignar a L para no sobreescribir el valor, entonces quiero solamente mostrarlos. Y bueno, acá están todos los valores de L ahora, esta función, a medida que el W cambia, entre -3 y 3. ¿Sí? Si ploteamos esto, hacemos plot.plot, el eje no es más X ahora, el eje es WS. Lo que obtenemos es esta función, perdón, WS, no WX. Esta es nuestra función L a medida que WS cambia. De vuelta, tengan en cuenta que ahora el eje X no se llama X, en realidad se llama WS. ¿Sí? Entonces, a medida que el WS cambia, L se comporta así, siempre y cuando tanto Y como X como B estén fijos y valgan X2, B1 y Y2. Cuando eso pasa, a medida que cambia el WS, esto cambia, ¿sí? L cambia y se comporta así. Si por el contrario dejamos fijo W en 2, por ejemplo, y cambiamos B, ahora lo que tenemos es lo siguiente, que la función hace esto, que es completamente distinto de lo que hace cuando cambiamos el WS. Quiere decir que en principio vamos a tener dos funciones derivadas. Vamos a tener la derivada de L respecto de WS, respecto de los Ws, y vamos a tener la derivada de L respecto de los Bs. Y esta es la información que vamos a usar después para modificar W y B
de forma tal que para un conjunto de entradas L sea mínimo. Sigamos entonces. Permítanme agregar este mismo gráfico para WS, no para B, sino para WS. Así podemos ver qué pasa con la función L a medida que WS o BS cambie. ¿Sí? Perdón, a medida que W o B cambie. BS y WS es en realidad la variable. Esto técnicamente es más correcto. Decir que este eje es el eje de W, no el eje de WS. Y que este eje es B y no BS. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de calcular las derivadas, ¿sí?, de L respecto a W y de L respecto a B. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a agregar acá una celda. Y dale, celda, ahí va. Y en esta celda lo que yo voy a hacer es calcular los valores de la función y las derivadas, siempre dejando fija las demás variables. Hagamos lo siguiente. Vamos a hacer print de L igual a lo que vale L y print de L', es más, la derivada de L respecto de W. Y esto va a ser igual a dl de W. Y lo que vamos a hacer acá es calcular cuánto vale cada una de esas cosas, ¿sí?, para un punto en particular. Yo diría agarrar otra vez W en 0, ¿sí? Entonces, los valores para las demás variables van a ser exactamente estos mismos. Y lo que vamos a hacer es, en vez de ver en cuánto vale la función en W igual 2, vamos a ver cuánto vale en W igual 0. La función en W igual 0, esto va a dar un error, bueno, sí, claro, dl de W no existe porque todavía no la definimos, pero la función cuando W vale 0 vale 1. L, la función L, cuando W vale 0, L vale 1. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo calculamos entonces dl de W. Bueno, de L, el diferencial de L respecto de W va a ser igual a ¿qué? A esto mismo, ¿sí?, pero evaluado en W más H, menos todo esto mismo, pero evaluado en W, y todo eso dividido H. Recuerden poner paréntesis entre primero esto, ¿sí?, ups, y después esto. Esto es solamente para... Estos del medio no hacen falta, pero este de acá sí, porque yo quiero que la división la haga por último y el menos acá, la división tiene presencia sobre el menos. Sin el paréntesis estaría evaluando primero esto y yo quiero que evalúe primero esto y después divida por H. Y bueno, ahora si vemos intuitivamente, la derivada acá debería ser negativa. Vamos a ver exactamente cuánto da, pero bueno, si yo me muevo hacia los positivos en el eje W, la derivada en W0 para L respecto de W va a ser negativa, porque la función se hace más chica. Vamos a comprobarlo. Efectivamente acá la función vale cerca de menos 2, ¿no? Thumbs up. Fíjense que este valor no es el mismo
para cuando w vale 2. Cuando w vale 2, en este caso la derivada parece ser positiva, ¿no? En principio, y parece ser bastante grande, bastante más que menos 2. Intuitivamente, si miramos la pendiente acá, es menos empinada que la pendiente acá, ¿sí? Y bueno, si evaluamos esto, efectivamente en W2 L vale 9, casi 10, ¿sí? Y además la pendiente es cerca de 6 positivo, ¿sí? Volví a poner el W en 2, que era el valor original, es cuando L vale 9, para que vean ahora qué pasa cuando yo calculo la derivada de L no respecto de W, sino respecto de B. Lo que vamos a hacer ahora es copiarnos esto y calcular acá la derivada de L respecto de B y no respecto de W. Entonces, respecto de B en 0, la derivada también parece ser positiva. Entonces vamos a ver acá qué pasa con esto en 0. Ahora vamos a querer calcular la derivada de L respecto de B, con lo cual acá no vamos a sumarle h a W, sino que vamos a sumarle h a B. Más h, ¿sí? Entonces la función ahora es esta, evaluada en B más h, menos la función evaluada en B, todo dividido a h, y esto va a ser db de B. ¿Sí? Efectivamente, en 0 la derivada es 4, coincide con el valor de la función en 4. Perdón, en 0. La función en 0, cuando b vale 0, la función L vale 4. De vuelta para estos valores de X, W e Y. ¿Sí? Si calculo la derivada en menos 3, en principio pareciera ser que es negativa, ¿sí? Porque la función, a medida que desde menos 3 los b se hacen más grandes, la función se hace cada vez más chica, ¿no? ¿Vale? Tiene valores cada vez menores. En efecto, si yo pongo acá menos 3, la función vale 1, tiene un valor positivo, pero la derivada vale menos 2. Con lo cual decrece la función y es eso, cada vez más chica a medida que el b aumenta. Y lo que les decía hoy habíamos calculado la función para w igual 2 y b igual 1. Entonces para cuando b vale 1, acá vamos a poder ver que el valor de la función es el mismo, pero la derivada de L respecto de B es diferente de la derivada de L respecto de W. Mentira, son iguales. ¡Ah! Justo en ese valor son iguales. Ok, esto no necesariamente es así para todos los valores. Tratemos de comprobarlo. Supongamos que W vale 3. W vale 3. Ahora la función tiene un valor 25. Acá tiene otro valor 25. Y acá la derivada respecto de B es 10. Y acá la derivada respecto de W es 10. ¡Oh my god! ¡Es el mismo! Nada, me quedé pensando. Tiene sentido que sea el mismo, porque en esta función, cuando estos son los valores para X, W, B e Y, son los mismos valores que para esta función cuando los valores son X, W, B e Y. Y pareciera indistinto en la derivada que yo le sume el H a B o a W
en el resultado final. Pero eso es porque B y H acá están sumados, con lo cual el impacto de sumarle el H a W o a B es muy chico. Tiene sentido acá que la derivada sea la misma, pero no es el caso general. Este es un ejemplo de una función en el cual no se cumple que la derivada en un punto sea la misma que la derivada en otro punto si cambiamos respecto a qué variable estamos haciendo la derivada. Supongamos que a vale 5, que b vale menos 10 y que c vale 4. Entonces la función d1 igual a al cubo más b por c más c da 89. Si evaluamos la derivada en a, esto quiere decir que vamos a tener un d2 igual a esto mismo, en lo cual a le sumamos h más h. Y si luego hacemos d2, que es la función evaluada en a más h, menos d1, que es la función evaluada en a, todo esto dividido h, obtenemos un valor, 75 en este caso. Si hacemos lo mismo, pero evaluamos la función, la derivada respecto de c, entonces, bueno, ya no sumamos a, sino le sumamos h a c, c más h, y acá de vuelta c más h, c más h. Bueno, si ahora hacemos la derivada de d respecto de c, vamos a hacer en realidad d3 menos d1. d3 es la derivada evaluada en c más h, perdón, la función evaluada en c más h, menos la función evaluada en c, todo esto dividido h. Y bueno, ahí vemos que la derivada de d respecto de a es una cosa, y la derivada de d respecto de c es otra cosa, a pesar de que que estamos evaluando la función en el mismo punto, ¿no? Cuando a vale 5, cuando b vale menos 10 y cuando c vale 4. ¿Sí? Este es un caso donde, bueno, no se cumple que la derivada respecto de una variable sea igual a la derivada respecto de la otra. Bueno, hasta acá la práctica con respecto a las derivadas. Vimos cómo calcular la derivada respecto a una función, en el caso de que la función tenga una variable. Y vimos las derivadas para funciones que tienen más de una variable. Y vimos que podemos calcular la derivada respecto de cualquiera de las variables de la función de manera independiente. Esto nos va a servir ahora para calcular la derivada de las funciones respecto a los pesos de nuestro modelo de redes neuronales. Y lo que nos va a permitir es modificar esos pesos, pero no de cualquier forma, sino de forma tal que el resultado de la función de pérdida en particular sea cada vez más chico, es decir, que el modelo aprenda algo que nosotros queremos. Lo que vamos a hacer ahora es avanzar con la parte 2 y definir la clase value de Michigrado.